La cocina es una de las artes más antiguas que conoce el ser humano. La misma permite preparar diferentes alimentos de una forma deliciosa. Entre todos ellos se encuentra el pan, el cual podría ser considerado como una comida fundamental. Si bien es sencillo de preparar, hay mucha gente que se equivoca a la hora de cocinarlo. En este top te mostraré 10 errores que comete la mayoría de las personas al hacer pan, para que te quedes sorprendido al conocer el procedimiento correcto para preparar el nombrado alimento, y para que veas que a pesar de que cocinar pan puede resultar algo sencillo, es necesario seguir algunas pautas para que el mismo salga bien preparado. No ser creativos. En el campo culinario, el hecho de tener imaginación puede significar algo bastante bueno. Por ese motivo, cuando un cocinero le aplica su propio toque personal a un platillo, este último adquiere un aspecto y sabor únicos. En el caso del pan, las cosas son absolutamente iguales. Si bien la mayoría de la gente piensa que los panes deben quedarse tal y como están, lo cierto es que dicha creencia es un error, ya que nada impide que seamos creativos a la hora de preparar el mencionado alimento. Según panaderos famosos, los mejores panes se han conseguido a través de la experimentación con distintos ingredientes. Algunos ejemplos de esto son los panes de pizza, de chocolate y de zanahoria, los cuales distan mucho del tradicional. Aún así, los panaderos afirman que el hecho de dejar un pan tal y como está también es algo bueno. Dejarlo reposar en una superficie plana. Si has hecho pan alguna vez, seguramente hayas dejado que él mismo descanse sobre alguna superficie plana. Si bien esto es lo que hace la mayoría de la gente, déjame decirte que dicha acción está mal. Para empezar, cuando se termina de preparar el pan, este debe ser puesto en un lugar sin exposición a las corrientes de aire. Además, si el mencionado alimento es colocado en una superficie plana, es muy posible que el mismo se arruine a causa de la humedad. A pesar de que esto muchas veces puede representar un problema, existe un truco para poder evitarlo. Dicha técnica consiste en colocar el pan sobre las rejillas del horno. De esa manera se evita que la masa preparada quede sobre una superficie plana. Por otra parte, este pequeño truco hará posible que el pan pueda ser guardado durante unos cuantos días en la heladera o en el congelador de la misma. No precalentar el horno. A la hora de preparar platillos deliciosos, es fundamental utilizar el horno. Dicho artefacto es muy importante, ya que él mismo permite que los alimentos se cocinen de la forma deseada. Si bien esto es algo que sabe todo el mundo, hay bastantes personas que lo olvidan al momento de preparar el pan, pues se olvidan de precalentar el horno mientras están haciendo la masa. Aunque en cada alimento se requiere de una temperatura distinta, en el caso del pan es esencial tener el horno precalentado antes de colocar la masa dentro de él. Para poder lograr esto, dicho artefacto debe ser encendido a una temperatura no menor a los 220 grados centígrados. De esa manera, el calor envolverá la masa completamente y la cocinará de forma pareja. Además, el precalentamiento del horno debe hacerse al menos 15 minutos antes de colocar el pan dentro del mismo. No respetar las normas del amasado. Tal vez una de las cosas más importantes a la hora de preparar una comida casera es la parte del amasado. Dicho procedimiento es el elemento que decidirá la forma y la consistencia de un alimento. Si bien este paso es fundamental en cualquier receta, el mismo toma especial importancia en la preparación de los panes. Por dicho motivo, hay que seguir unas reglas bastante particulares. Para empezar, es absolutamente necesario mezclar los ingredientes sólidos dentro de un bol. Una vez que se hizo esto, se agregan los líquidos. Luego de obtener un cuerpo consistente, se procede a amasar durante algunos minutos. Dicho procedimiento debe ser repetido varias veces hasta que la masa quede fina y elástica. Si bien el mencionado proceso es bastante sencillo, existen muchas personas en todo el mundo que cometen errores al momento de llevarlo a cabo. Elegir la levadura incorrecta.
El que se queda con este puesto del top es quizás uno de los errores más frecuentes a la hora de preparar pan. La levadura es un hongo comestible que desarrolla distintos procesos de descomposición. Los mismos son llamados fermentaciones y son fundamentales a la hora de hacer alimentos como las pizzas y los panes. En el caso de estos últimos, el buen uso de la levadura es fundamental, ya que si se elige la incorrecta, se puede arruinar el proceso de creación del pan. Este error se basa en el hecho de que muchas personas utilizan la levadura química de repostería en el momento en el que van a preparar la masa. Esta errónea acción provoca que el pan no se leve ni se vuelva esponjoso luego de ser cocinado. Para poder prevenir dicha equivocación, solamente se debe reemplazar la levadura química por una mucho más fresca y natural. Tirar la masa a la basura por tener mal olor. Es bastante posible que no hayas escuchado acerca de este error. Sin embargo, déjame decirte que hay mucha gente que lo comete. Si se deja que la masa madre del pan repose por unos cuantos días, la misma comenzará con una gran selección de microbios. Durante este proceso, es natural que dicha masa adquiera burbujas, una capa seca o que incluso tenga un olor agrio. A pesar de lo que puedas pensar, el hecho de que ocurra esto significa que va por buen camino. Sin embargo, hay muchos individuos que se preocupan en demasía y deciden tirar la masa del pan a la basura. Aunque esto pueda parecer lo más lógico, lo cierto es que dicho accionar es erróneo, ya que el hecho de que el pan tenga un olor raro indica que la fermentación se está desarrollando correctamente. No almacenar el pan correctamente. Técnicamente, este paso no forma parte del proceso de creación del pan, sin embargo es uno de los más importantes de todos. Muchos no lo saben, pero el hecho de almacenar el pan de la manera correcta puede marcar una diferencia realmente enorme. A pesar de esto, la mayoría de las personas comete demasiados errores a la hora de guardar dicho alimento. Para poder evitar esto de una buena forma, existen varios métodos. Uno de los más utilizados indica que el pan debe ser guardado en una caja o en una bolsa de papel. Esto ocasionará que la nombrada comida dure el mayor tiempo posible. Si bien esta técnica es una de las más comunes, no es la única que existe. Entre los demás métodos, hay uno que consiste en envolver el pan en plástico y papel de aluminio para luego meterlo dentro del congelador durante unos cuantos días. Mala utilización de la harina. Además de la levadura, otro elemento fundamental a la hora de elaborar pan es la harina. Este ingrediente sirve para crear muchas clases de comidas, tal y como son las pizzas y las pastas. Además de esto, se puede observar que la harina tiene tres clases distintas: la 3 ceros, la 4 ceros y la leudante. Si bien esto es algo que sabe todo el mundo, lo cierto es que muchas personas se equivocan de harina a la hora de hacer pan. Para empezar, si se utiliza una harina de 4 ceros, la estructura del pan no podrá mantenerse y se desmoronará. Si se utiliza la de tipo leudante, se corre el riesgo de que la masa preparada se leve de más, hecho que puede terminar deformando el pan. Por estas razones, lo más recomendable a la hora de hacer la masa es usar la harina 3 ceros. Olvidar utensilios importantes. Al igual que en otras clases de preparaciones, la presencia de los utensilios de cocina es esencial, ya que los mismos permitirán la creación del platillo en cuestión. A pesar de que al preparar pan se usan bastante las manos, existe una serie de instrumentos de cocina que no pueden faltar en dicho proceso. Para comenzar, es muy importante tener una cuchilla bien afilada para poder realizar cortes en la superficie del pan. También es vital tener un tamizador para la harina, un pincel para pintar la masa y un bol para las mezclas correspondientes. Además, es recomendable poseer una balanza para pesar los ingredientes y una bandeja para hornear. A pesar de que todos estos utensilios son infaltables, hay mucha gente que los olvida a la hora de preparar la masa del pan. Resequedad durante la fermentación.
Como ya sabes, uno de los pasos más importantes a la hora de hacer pan es el momento donde el mismo debe reposar. Allí se verá si el nombrado alimento fue bien hecho. A pesar de que este procedimiento es bastante básico, hay muchas personas que lo realizan mal. Uno de los grandes errores que comete la gente a la hora de la fermentación es la acción de dejar que el pan descanse por un tiempo excesivamente largo. El hecho de cometer este error provocará que la masa se reseque y que la corteza quede demasiado gruesa. A causa de esto, el pan no se horneará de la manera indicada. Para evitar eso, es esencial controlar el tiempo de descanso de manera muy estricta. Por otra parte, para prevenir la resequedad en el pan, es muy importante que el mismo sea tapado con un paño. Además, es recomendable pincelarlo con cierta cantidad de aceite. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios.